La Biblia está llena de historias que nos muestran la fuerza y la fidelidad de Dios en tiempos de necesidad. Pero hay una historia que destaca por revelar cómo una persona común, con una fe extraordinaria, experimentó el poder divino de una manera que muchos de nosotros ni siquiera imaginamos. Hoy exploraremos la inspiradora historia de una viuda mencionada en el Antiguo Testamento, que no solo reconoció el poder de Dios, sino que vivió un milagro que transformó su vida y la de su familia. Prepárate para descubrir lo que esta mujer sabía y cómo su actitud puede cambiar la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Para entender completamente el impacto de esta historia, debemos retroceder en el tiempo hasta los días del profeta Eliseo. En esa época, Israel vivía tiempos difíciles. Había guerras, opresión y escasez de recursos. Era una sociedad en la que las mujeres, especialmente las viudas, enfrentaban enormes dificultades. Sin un esposo que las sostuviera, muchas se veían a merced del hambre, la pobreza y, con frecuencia, de acreedores sin piedad. Este era el escenario en el que encontramos a la viuda que experimentó el poder de Dios. Ella era una mujer común, probablemente sin recursos ni influencia, pero con algo poderoso dentro de sí, la fe. A diferencia de muchos que se desaniman ante la adversidad, ella sabía que podía recurrir a Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo cuando se enfrentó a una situación imposible. La viuda buscó ayuda del profeta Eliseo, un hombre de Dios conocido por su cercanía con el Señor y por realizar grandes milagros en su nombre. Su petición era urgente. Los acreedores estaban a punto de llevarse a sus 2 hijos como esclavos para saldar una deuda que ella no podía pagar. Imagina el dolor de esta madre. Después de haber perdido a su esposo, ahora corría el riesgo de perder también a sus hijos. Pero lo que hizo después cambió todo. En lugar de desesperarse o culpar a Dios por la situación, ella acudió a Eliseo y le explicó su necesidad. Este acto, en sí mismo, ya demostraba algo que muchos no comprenden, el valor de llevar nuestros problemas a Dios, confiando en que Él tiene una solución, incluso cuando todo parece perdido. Eliseo escuchó el clamor de la viuda y, inspirado por Dios, le dio una instrucción sorprendente. Le preguntó qué tenía en casa, y ella respondió que solo tenía una pequeña vasija de aceite. Esta respuesta parecía insignificante, ¿verdad? Solo un poco de aceite. Pero, en manos de Dios, lo poco puede convertirse en mucho. El profeta entonces instruyó a la mujer a pedir prestadas la mayor cantidad de vasijas vacías que pudiera a sus vecinos. Luego, le dijo que entrara en su casa con sus hijos, cerrara la puerta y comenzara a llenar las vasijas con el aceite que tenía. Era una petición curiosa que requería fe. Después de todo, ¿cómo podría tan poco aceite llenar muchas vasijas? Pero la viuda obedeció. Y entonces ocurrió el milagro. A medida que la viuda vertía el aceite, éste seguía fluyendo, llenando vasija tras vasija. Solo se detuvo cuando ya no quedaban vasijas disponibles. Aquí vemos una imagen clara del poder de Dios. Él es capaz de multiplicar lo que tenemos, por pequeño que parezca, cuando se lo entregamos con fe y obediencia. Con el aceite, la viuda pudo pagar su deuda y aún le quedó suficiente para sostener a su familia. Este acto no solo fue una demostración del poder divino, sino también una lección sobre cómo Dios cuida de quienes confían en Él, incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora puedes estar preguntándote, ¿qué hacía diferente a esta viuda? ¿Por qué pudo experimentar un milagro tan poderoso? La respuesta está en su actitud y en su visión sobre Dios. Ella sabía algo que muchos olvidan: Dios es un Dios de provisión, y Él se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Esta mujer entendía que la fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino actuar basándose en esa creencia. Al seguir las instrucciones del profeta, demostró que confiaba plenamente en Dios, incluso cuando la solución parecía imposible. Al igual que la viuda, todos enfrentamos momentos de dificultad. Puede ser una situación financiera, un problema de salud o un desafío emocional. En esos momentos, es fácil sentirse perdido y sin esperanza. Pero la historia de esta mujer nos recuerda que Dios no nos abandona. Si le entregamos lo poco que tenemos, ya sea nuestro tiempo, nuestros talentos o incluso nuestra fe imperfecta, Él puede transformar eso en algo extraordinario. El secreto está en confiar y obedecer, incluso cuando no comprendemos completamente lo que Dios está haciendo. La historia de la viuda y el milagro del aceite es más que un relato de provisión. Es un recordatorio poderoso de que Dios ve nuestras luchas y actúa a nuestro favor. Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos, supliendo nuestras necesidades de manera abundante e inesperada. Que podamos aprender de la fe y el coraje de esta mujer. Que también podamos confiar en Dios,
sabiendo que Él tiene el poder de transformar nuestras dificultades en oportunidades para experimentar su amor y provisión. Al igual que la viuda, podemos vivir milagros cuando ponemos nuestra fe en acción.